Hola, buena tarde, compañeros. En esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de justicia. Vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con Immanuel Kant, Kelsen, Habermas, Ronald Dworkin y Robert Alexy. Bien, para hablar acerca del tema de justicia, primordialmente tendríamos que visualizar de alguna forma que este término ha cambiado constantemente en los últimos años. La realidad es que la mayoría de personas acude a la definición muy histórica de nuestro doctor del derecho, Ulpiano, prácticamente de la escuela romana. Sin embargo, Ulpiano maneja una definición muy efímera. ¿Y por qué digo efímera? Porque en realidad parte de la idea de que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Sin embargo, eh, esto resulta ser un poco complicado, o mejor dicho, muy complicado, porque desde un principio tendríamos que verificar cuál es el método de medición para decir lo que le corresponde a alguien. En ese sentido, podríamos decir que el derecho romano en realidad tiene una evolución histórica dentro de la escuela del derecho. Esto es, y lo digo por lo siguiente, es el primero que de alguna forma genera la evolución del derecho consuetudinario, que no era escrito, que pasaba de conocimiento de persona a persona, pero que también era de alguna forma muy moldeable, muy modificable. En esa perspectiva, se desarrolla esta parte del derecho positivo en la antigua Roma y se empieza a generar la codificación de normas. ¿Por qué es una evolución importante? Porque de alguna manera toda la ley empieza a estar en escritos. Y eso implica que si existiera algún tipo de duda respecto de alguna controversia que se suscitara dentro de la sociedad o dentro de la sociedad con el sistema gubernamental, podría solucionarse en base a la ley. La ley que ya no iba a ser a libre interpretación o bien que iba modificándose con el paso del tiempo, sino que aquí completamente iba a quedar plasmada. En ese sentido, Ulpiano empieza a manejar esta parte de darle a cada quien lo que le corresponde, pero empezamos a tener un poco de deficiencias vagas porque si bien es cierto que todo se lograba solucionar a través de la costumbre, a través de la positivización, en realidad el derecho romano empieza a generar esta forma de corroborar qué es lo que determina la ley. Y conforme va evolucionando esta positivización, empiezan a generarse también más leyes, más codificaciones, pero al final de cuentas también habría que recordar que el derecho va cambiando ante la necesidad de regular una conducta del ser humano. Y la conducta del ser humano es dinámica, es evolutiva, no siempre se queda estática. Por lo tanto, lo que probablemente comprendíamos en un momento, con el paso del tiempo puede modificarse. Esa es una de las situaciones que puede generarse en el derecho romano. Y todavía en el derecho actual, esa es una realidad. No es estático, siempre está en constante cambio y siempre hay que estar viendo cuáles son esos cambios para poder aplicarlo al caso concreto. Entonces, la definición de Ulpiano en realidad nos resulta ser un poco complicada, no tan estricta, no tan aplicable, puesto que resulta difícil determinar qué es lo que le corresponde a cada persona. Immanuel Kant es uno de los pioneros, mejor dicho, de los doctos del derecho que empiezan a generar otro tipo de definición que no implica literalmente la definición del piano. Kant asemeja básicamente este término a que debe también de ir en concordancia con tres principios fundamentales: la libertad, la igualdad y la independencia. Lo primero que va a tratar de buscar el término justicia es que el individuo tiene la libertad de ejercitar un derecho, tiene también la libertad de pedir el cumplimiento del derecho y en dado caso de que fuera él el culpable, de poderle privar de la libertad, en este caso de forma física. Ahora también hay otro tipo de privación, incluso puede ser en tema patrimonial y tendrá que ver con una multa. En el caso de la igualdad, en todo proceso jurídico debe de existir igualdad en las partes. ¿Esto qué implica?
que ambas partes deben de tener la oportunidad de controvertirse entre ellas, así como también de aportar pruebas de acuerdo, en su caso, a la acción que pretenda cubrir el actor y en su caso del demandado, de oponerse a las acciones, en este caso, mediante las excepciones, los medios o los mecanismos de defensa que otorga la ley para inconformarse. Y por otro lado, el tema de la independencia. De alguna forma, sí, Immanuel Kant empieza a manejar esta idea de que literalmente el órgano jurisdiccional, el órgano aplicador de justicia, no debe de estar influenciado por otro tipo de poderes. Habría que recordar que en la escuela del derecho romano en realidad era una especie de imperio, todavía funcionaban estos sistemas a través de que una persona concentraba todo el poder. Y en un principio, era quien incluso juzgaba, desahogaba juicios, posteriormente fueron delegando facultades porque obviamente tenía una nación completa detrás de él. Y entonces empiezan a existir estas figuras de jueces, magistrados, y que empiezan a aplicar independientemente de la facultad que tenga cada uno, pero empiezan a aplicar el derecho para resolver conflictos. Aquí la cuestión y que critica mucho Kant es que cuando existe un poder supremo o cuando existe otro que pueda tener influyentismo dentro del órgano del administrador de justicia, de alguna forma lo que va a suceder es que este órgano de administrador de justicia no va a tener libre arbitrio o no va a tener libertad de tomar una determinación, de dictar una solución en base a la ley, sino que puede ser que lo haga en base al influyentismo de este poder supremo o de este poder influyente. Entonces, Kant manifiesta, el órgano administrador de justicia debe ser completamente independiente. Por otro lado, tenemos la versión de Hans Kelsen. Hans Kelsen es uno de los doctos del derecho que pugna mucho por la escuela del positivismo. Para él, en la teoría general, aquí se rompe con esta definición, pero en la teoría general de Kelsen, todo debe de solucionarse en base a la ley escrita. Sin embargo, Kelsen pone un paradigma importantísimo en esta parte, porque en realidad lo que hace Kelsen es tratar de diferenciar entre el derecho positivo y el derecho natural. Y lo que en realidad pasa es que el derecho positivo, como dije hace un momento, es el que está escrito, pero el derecho natural tiene que ver con dos vertientes, pero prácticamente con la existencia de un ser divino. Y este ser divino también aplica reglas, pero de acuerdo a Hans Kelsen, la creación de reglas, la creación de normas de este ser divino es completamente correcta, es completamente aplicable y es perfecta. Y la cuestión del derecho positivo, el que está escrito y que es creado por el hombre que habita este planeta, puede tener imperfecciones, porque de acuerdo a Kelsen, su pensamiento no logra tener la magnitud de este ser supremo que prácticamente es omnipresente. Y lo define de esta forma: por encima del derecho positivo imperfecto creado por el hombre existe el derecho natural perfecto, absolutamente justo, establecido por la autoridad divina. Por tanto, el derecho positivo queda justificado y es válido a la medida correspondiente al derecho natural. Probablemente esta parte pueda resultar bastante interesante para aquellos, incluso los que me estén viendo, que pugnen o tengan una idea religiosa, ¿no? De que, bueno, ¿quién soy yo para poder decidir respecto a un ser humano? Pero para la escuela o para el paradigma jurídico que tenemos con el libre pensamiento, el 24 constitucional, en realidad habrá a quienes, si son eclesiásticos, les acomode esta definición, pero también entre el uso de esta libertad puede aplicar una situación de que alguien no crea en un ser divino y por lo tanto esa creación de leyes de ser divino pues simplemente puedan resultar falacias, puedan ser inventos y probablemente pueda generar un poco de incertidumbre ante esta situación. La realidad es que conforme vamos pasando esta clase, nos vamos a dar cuenta que prácticamente lo que estamos generando es que la definición de justicia resulta ser muy complicada porque cada uno de los autores, de acuerdo a su tiempo, va tratando de definirla. Sin embargo, esta se va modificando con la conducta humana. Y la conducta humana, lejos de ser perfectamente estática, al estar evolucionando, generará una nueva definición de justicia.